Buenos días, amigos y amigas. Vamos a presentar un pequeño video sobre el tema de costos. Me gustaría resumir lo que voy a explicar con una frase que dice así: para hablar de costos y comer pescado hay que tener mucho cuidado. El tema de costos en general es un tema que requiere ser planteado, ser definido con mucha precisión. En las últimas semanas, Manuel Bello, a quien yo respeto como un gran educador, hizo una afirmación en relación a costos. Él señaló que los costos en educación privada deberían ser iguales a los costos en educación pública si es que se busca o se logra que ambos sectores tengan la misma calidad de educación o el mismo nivel de calidad en la educación que se presta. Y yo le señalé que eso no es posible. Y quiero explicar por qué no es posible comparar. Y lo voy a hacer en varios niveles. En primer nivel, en la educación privada, en la mayoría de casos, no es una educación que tiene como objetivo prestar un buen servicio de educación, sino es un negocio. Simplemente los costos en la educación privada incluyen la ganancia. O sea, las pensiones incluyen una ganancia, una renta que se llevan los promotores de la educación, incluyendo no solo los empresarios, sino también las organizaciones religiosas. Las organizaciones religiosas que administran colegios tienen a las escuelas como una fuente de financiamiento. Ahí nomás, para empezar, hay diferentes costos. La forma como se suele presentar el costo en las escuelas privadas administradas por organizaciones religiosas es mediante un cobro del alquiler de las instalaciones, que por supuesto va a la institución. Ese es un primer nivel de explicación por qué no se puede hablar de costos semejantes, ¿no? Pero en general, vamos a la teoría y después vamos a ver el caso de educación. Cuando uno habla de costos de cualquier actividad, tiene que ponerle nombre y apellidos. Es decir, no puede decir, este producto, este servicio cuesta más aquí que allá. Uno tiene que señalar qué costo se tiene y en qué escala. Por ejemplo, si tomamos el caso de un departamento, de una casa, donde viven 4 personas con un presupuesto de 8.000 soles mensuales. El costo promedio de cada persona es 2.000. 2.000 por 4, 8.000. Si fuesen 5 personas, el costo no es 10.000, no es 5 por 2.000. ¿Por qué razón? Porque hay determinados costos fijos que se distribuyen entre los usuarios o los que viven en una casa. Por ejemplo, Internet. Da lo mismo que Internet sea utilizado por una persona, por 2, por 3 o por 4. Ese costo fijo se distribuye entre ya no 4 sino 5. Entonces el costo de esta quinta persona es menor. Podría ser, por ejemplo, 1.500. Si yo le añado a una persona, el costo, una sexta persona, el costo es menor, hasta el punto en el cual el añadir una persona adicional hace que este costo fijo deje de ser un costo fijo. Por eso, cuando hablo de costos, tengo que referirme a la escala, o sea, cuántas personas, cuántas unidades se producen o utilizan un servicio. Si tomamos otro ejemplo, por ejemplo, costos de fabricar zapatos, diferentes que yo produzca 100 pares a que produzca 1.000 pares, porque los costos de administración, los costos generales se distribuyen en un caso en un número más pequeño de unidades y en otro caso en un número más grande. También hay otra variable para explicar la diferencia de costos, no solo la cantidad producida, sino también el tipo de tecnología, o lo que podríamos llamar la escala general de producción. Si yo tengo un tipo de producción automatizada,
tengo un costo completamente, una estructura de costos completamente diferente a si tengo una producción artesanal. Por eso los costos siempre tienen que estar añadidos o insertados o explicados con el número de unidades producidas, con el tipo de tecnología y también con condiciones. Por ejemplo, veamos el caso de la educación. En el caso de la educación rural es más cara que la educación urbana. ¿Por qué razón? Porque el número de alumnos por docente es mucho menor. En la ciudad es más o menos sencillo que haya 30, 40 alumnos, o Villa Salvador 52. En las zonas rurales, un profesor, un docente, atiende 10, 15 alumnos. ¿Por qué? Porque tiene que juntarlos en un territorio más grande. Igual los costos de administración de las UGELes o las unidades descentralizadas se distribuyen entre menor número de unidades educativas y menor número de niños. Por eso, hablar de costos en educación es algo muy delicado y hay que tener cuidado. Hay ejemplos del uso de costos medios en educación. Por ejemplo, la CEPAL. La CEPAL calcula el costo promedio de los alumnos en inicial, en primaria y secundaria y lo multiplica por el número de alumnos que hay en cada nivel. Yo he hecho el cálculo, por ejemplo, para el caso de Perú. ¿Y qué monto me da? La suma de todo el costo de la educación. 50% diferente al costo del presupuesto de educación. O sea, la diferencia es gigante, ¿no? Pero da una idea, por supuesto, da una idea. Multiplicar el costo promedio de inicial, primaria y secundaria por el número de alumnos, pero es algo bastante preliminar, ¿no? Bastante general. Por eso los estimados de CEPAL son bastante discutibles. O la experiencia de Brasil, donde se habla del costo calidad de alumno. Se estima un costo promedio, igual para inicial, primaria, secundaria, por estados, y eso es lo que se supone que el Estado debe fomentar o debe financiar. Igual, ya está demostrado que eso no funciona. Realmente para educación lo que hay que hacer es otra cosa. Hay que estimar los costos con detalle de cada unidad educativa o tipos de unidades educativas y escalas. Hay una metodología que lo explica con mucho detalle que se llama FUL y que permite hacer cientos de combinaciones donde uno va definiendo número de alumnos, número de profesores, remuneraciones, escalas, etc. y puede calcular. Para el proyecto educativo nacional que está en discusión en Perú actualmente, es algo que debería hacerse. No es posible que se lance un proyecto educativo nacional sin saber más o menos cuánto costaría. El enunciar que debe destinarse a la educación el 6% del PBI es un aproximado, es algo absolutamente genérico. Debería estimarse cuánto se necesita, teniendo en cuenta el número de docentes, la carga del número de alumnos por docente, las necesidades de infraestructura, las necesidades de materiales, desayuno escolar, materiales educativos, etcétera, etcétera. Lo que yo les pido a quienes hablan sobre costos en educación es que sean más precisos o hagan las salvedades. Si no, podemos llegar a cometer errores muy grandes. Espero que este pequeño video del canal Equitix de YouTube les sea útil. Podríamos en otro momento hacer un análisis mucho más técnico desde el punto de vista macroeconómico. Hasta pronto, amigos.